no sabía yo lo que predicar. Digo, ¿qué puedo tener? Algo para que la gente pueda entender, para que todo el mundo pueda, ¿no?, recibir una palabra y ser dimensionados, ¿no? Entonces yo le decía a la pastora, pastora, ¿qué predico? Dígame usted. Y la pastora, no, no, usted ore, ¿no? Yo quería ser un poquito más flojo, quería que me den a mí el tema, ¿no? Pero bueno, he estado orando, tenía yo 3 temas que no sabía yo cuál dar, pero al final, hace unas pocas horas el Padre me dice, da esto. Amén. Y lo confirma el pastor ahora en la oración, después de la alabanza, ¿sí? Que vamos a hablar de algo de 3, ¿sí? Vamos a hablar de los 3 pactos, amén. Muy importante, los antiguos de esta casa ya van a saber, seguramente ya dirán, este versículo ya me lo sé, ¿no? Pero va a servir de repaso, pero también entiendo de que hay nuevos que lo van a, ¿sí?, que lo van a disfrutar la palabra, amén, porque la palabra la tenemos que disfrutar, no simplemente es para, voy a un cultito para oír, ¿no? No lo digo por mí, sino lo digo siempre, cada culto, amén. Entonces vamos a hablar de los 3 pactos y vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Que es cuando en Isaías nos está hablando del ayuno, dice de que tenemos que albergar en nuestra casa a los pobres errantes, amén. Dice, ¿qué versículo es el de Isaías? 58, que dice de que no es el verdadero ayuno, ¿sí? Qué bueno, ponga, un poquito más, sí, porque, no, un poquito más. Desde ahí, desde el 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Y en el verso 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Amén. Entonces no voy a hoy a hablar yo del ayuno, sí, porque es muy profundo, pero ¿qué es un pobre errante? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es un pobre errante? ¿No? Yo lo hablaba con el papá, recuerden su furgoneta que lo decíamos, un pobre errante, amén, o como lo llama Judas, una estrella errante, ¿sí? Un pobre errante es aquel que ha roto un pacto. Amén, hoy vamos a hablar de los pactos, ¿sí? Entonces, en la antigüedad, usted sabe de que había un amo y un esclavo, ¿sí? Entonces, antiguamente, para las personas, ¿sí?, que no tenían, para las personas que eran esclavos, ¿sí?, tenía el amo que hacerle un sello. ¿Para qué? Para que sepa todo el mundo de que el esclavo era pertenencia del amo, ¿sí? Entonces tenía que hacerle un sello. Entonces las personas antiguamente, las que no creían en Dios, porque usted sabe que en la antigüedad no todos creían en Dios, también había personas que no conocían al yo soy, ¿sí? Se hacía llamar en el Antiguo Testamento Dios el yo soy, y había personas que no conocían al yo soy. Entonces había diferentes tipos de pacto, ¿sí? Cuando yo tenía un pacto con un amo y yo a lo mejor no conocía al yo soy, yo le hacía un tatuaje al esclavo. Por eso es que, y en Levíticos nos lo dice, no te tatuarás. ¿Por qué? Porque el tatuaje representa una esclavitud, ¿sí? También las personas, los amos, para identificar a su esclavo, le ponían lo que se conoce hoy como un piercing, ¿sí? Dice que le horadaban las orejas. Dice que lo que hoy se conoce como la dilatación de la oreja, o sea, que se ponen un huecazo, ¿sí? Eso lo hacían antiguamente, ¿sí? Pero eso es señal de la esclavitud. Entendemos de que nosotros no podemos ni tatuarnos, ni ponernos pendientes, ni horadarnos las orejas. ¿Por qué? Porque es señal de la esclavitud, ¿sí? Entonces así se sabía que era un esclavo, pero había amos más malos que cogían como una especie de sello, lo ponían al fuego y lo ponían a la piel de la persona. Entonces la cicatriz que le quedaba a la persona, esa era la marca. Entonces, ¿qué es un pobre errante? Un pobre errante es aquel que ha sido puesta la marca, que le han horadado la oreja o que le han puesto un tatuaje y huye de la casa de su amo. Entonces, cuando huye de la casa de su amo y va a buscar otro trabajo, uno no le puede recibir porque dice, tú tienes el tatuaje de mi amo, que es el vecino, ¿sí? Y no te puedo recibir porque si a él le has abandonado,
a mí también me vas a abandonar. Entonces eso si el esclavo buscaba trabajo, pero si el esclavo quería vivir libre, el esclavo tampoco podía, porque allá donde iba, le iban a ver de que antes había sido un esclavo, porque tenía o la oreja horadada, ¿sí? O el tatuaje, o la marca esa del fuego, ¿sí? Pero hay algo bueno, ¿sí? Que aquel que creía en el yo soy, ¿sí? Y esto ya lo trasladamos al mundo espiritual, pactaba con su amo de otra manera, que era la circuncisión. Amén. Pero todo eso lo vamos a explicar. Amén. No me levante la mano, pero ¿cuántos de aquí son legales? Hablando en papeleo español, ¿sí? Yo entiendo de que cuando nosotros, ¿no? Sobre todo los sudamericanos o extranjeros que venimos acá, algunas personas no tienen la suerte de venir con el papeleo, ¿no? Con ya todo hecho. Y vienen siendo ilegales, ¿no? Y es un papeleo, un trámite que hay que hacer para llegar a ser legal, ¿no? Entonces, ser ilegal, amén, en el mundo espiritual nosotros tenemos que tener legalidad, amén, porque el mundo espiritual se rige por leyes, amén, usted lo sabe, que en el mundo espiritual se rige por leyes. Si yo voy, sí, y empiezo a discutir o intentar echar un demonio fuera, ¿no? O yo qué sé, o me meto a hacer un acto profético, y yo soy o un pobre errante o yo no tengo un pacto, yo no tengo legalidad. Porque lo que me da a mi legalidad es un pacto. Entonces, si yo no tengo pacto, yo no puedo pretender echar un demonio fuera porque yo no tengo legalidad. Porque a mí lo que me va a dar legalidad va a ser un pacto. Amén. El pacto es lo que me da legalidad. Amén. Entonces, vamos ya a ir a los versos bíblicos, ¿sí? Entonces vamos a ir a Éxodo 21, 4, ¿sí? 21, 4. Éxodo 21, 4, rápidamente, porque si no, ¿sí? Dice, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Amén. Pero cuando uno decía yo amo a mi amo, ¿sí? Ya ahí había dos tipos de compromiso, de que yo ya he dicho yo amo a mi amo y ya tengo la marca, la señal visible, ¿sí? Hay quienes dicen yo amo a mis pastores, yo amo a mis padres del alma, pero nunca se hacen la señal visible. Hay quienes dicen yo amo a los pastores, yo amo a mis padres del alma, yo amo a Dios, se hacen la señal visible y luego huyen. Y eso es un pobre errante. Y de así, de pobres errantes, hay bastantes, ¿sí? Por eso dice que el verdadero ayuno no es, no albergarás en tu casa a los pobres errantes, ¿para qué? Para redimirlos. ¿Sí? Porque lo que nadie va a querer aceptar, una casa paterna apostólica lo va a aceptar y lo va a llevar a otro nivel, a un nivel de compromiso y de fidelidad. Amén. Amén. Entonces, vamos a... Uy, esto se me para. Ahí. Vale. Entonces, ¿cómo se representaba un pacto con Dios? ¿Sí? Porque usted sabe que nosotros tenemos que tener 3 pactos. Amén. La mayoría de acá ya tiene los 3, amén. Pero entiendo que hay jóvenes que solo tienen 2, de momento, amén. Porque ya luego ya vendrá el tercero. El primero, por orden de prioridad, tenemos que decirlo, ¿sí? El primero es el pacto con Dios, amén. Porque tenemos que pactar con Dios primeramente, amén. Pero luego el pacto con Dios tiene una consumación y una validez. Es como una solicitud que echamos nosotros, hermana, ¿sí? Que primero se firma la solicitud, pero luego me viene el contrato. Yo pacto con Dios, pero luego me va a venir mi contrato para yo firmar, para hacer vigente eso. Y ese es el segundo pacto. Y es importante. Y es el pacto con el gobierno paterno, en las 3 áreas. Amén. Con lo visible de Dios acá en la tierra. ¿Eso cuál es? Los padres del alma, amén. Y el tercero, ¿sí? Que tenemos que aspirar todos, amén, es con un pacto matrimonial, amén. Uy, qué caritas, ¿no? He dicho pacto matrimonial, eso ya no me gusta. No, uy, el pacto matrimonial, no, qué profundo, ¿no? No,
Claro, tenemos que aspirar a eso. Amén. Entonces, ¿cómo se representaba el pacto con Dios antiguamente? ¿Sí? Dios pacta con un siervazo del Antiguo Testamento, ¿sí? Génesis 17:10, ¿sí? Y él pacta y dice algo de lo que es el pacto para Dios, ¿sí? Entonces, en Génesis 17:10 dice, ¿lo tiene ahí? ¿Sí? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Sí? Entonces, el pacto con Dios, ¿cómo se representa? ¿Amén? Puede hablar usted, ¿eh? No se preocupe. Amén, hagamos un poco esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el pacto? La circuncisión. Amén. ¿Qué es circuncisión? Pues circuncisión es coger algo afilado y cortar el prepucio del varón. Amén. No se asuste que hoy no es así. Amén. Hoy ya es en lo espiritual. Pero entendemos de que antiguamente sí se hacía en lo físico, se circuncidaba. Amén. Pero nosotros tenemos que entender lo que es la circuncisión en el mundo espiritual para tener el pacto con Dios, porque yo no puedo decir, tengo un pacto con Dios y ya está, y vivo feliz y vivo mi vida, porque como tengo un pacto con Dios, pero debemos entender lo que es el pacto con Dios. Y el pacto con Dios es la circuncisión, amén. Y la circuncisión entendemos por las prédicas, ¿sí? Porque cabe decir esto, todo lo que yo voy a dar, ¿sí? Ha sido revelación de mis autoridades, ¿sí? No es que a mí se me, ¿no? Son palabras que han dado los pastores aquí, que ha dado el apóstol, que ha dado ministerios que han venido aquí, y yo he ido rescatando un poquito, digo, uy, esto me viene bien, esto, y ya uno lo estudia, ¿no? Entonces, un padre, como han dicho los pastores, es aquel que te circuncida, amén, es aquel que te quita el prepucio, pero en el mundo espiritual, ¿qué es el prepucio? Es visible y solo lo ve el padre, amén, solo lo ve, en la antigüedad solo lo veía el amo y el esclavo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el prepucio hoy en día? Porque no podemos pretender ahora hacerlo físicamente. Yo no puedo coger al hermano y circuncidarle físicamente, ¿no? O el pastor en este caso no puede circuncidar al hermano físicamente, pero sí espiritual. Entendemos de que el prepucio en la anatomía humana, ¿sí? Es algo que está ahí, pero que se puede prescindir de ello. No es como el corazón, que si me lo quitan, adiós a la vida. Pero el prepucio es algo que está ahí, pero que podemos prescindir de ello, ¿sí? Es algo sobrante. Entonces el pacto con Dios va a ser cuando a mí me quite el prepucio, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando tan solo de los hombres, sino también va para las mujeres. Tenemos que identificar cuál es el prepucio para yo cortarlo, que es todo lo que está ahí en mi vida, pero que yo puedo prescindir de ello. ¿Me explico? Cosas que me sobran. Cosas que a lo mejor están ahí y digo, bueno, y que va a doler cortarlo. Y que luego va a tener un día de yo estar reposando porque como me ha dolido, pero yo tengo que quitarlo. ¿Por qué? Porque eso a mí me sobra. ¿Sí? Entonces, el prepucio no te lo tienes que dejar quitar. ¿Sí? Pero ¿con qué se cortaba el prepucio? Porque entendemos de que no se podía cortar con la mano. Sería eso una bestialidad, se moriría el varón. ¿Con qué se corta el prepucio? Con un cuchillo. Y cuchillo en el original es espada también. ¿Qué me va a quitar a mí el prepucio de mi vida? La palabra. Amén. Entonces, ¿quién es el que imparte la palabra? Un padre. Entonces, ya no puedo decir yo, tengo un pacto con Dios teniendo prepucio en mi vida. Porque si a mí hay algo ahí que está, pero que me sobra y que yo puedo prescindir de eso, sigo teniendo el prepucio en mi vida. Y no puedo pretender yo decir, tengo pacto con Dios. ¿Por qué? Porque sigue ahí el prepucio. Entonces no hay señal, porque decía Dios, esta será la señal entre mí y vosotros, pero no puede haber señal si no me debo quitar el prepucio con la espada por un padre. Entonces no me vale nada. Amén. Y Pablo identifica bien eso. En el Antiguo Testamento también hay una pequeña circuncisión, lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿sí?
Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. Amén. Gloria a Dios. Ahí. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Lo voy a volver a leer. Todo me es lícito, prepucio, pero no todo conviene, circuncisión. ¿Me explico? Todo me es lícito, prepucio, pero no todo edifica, circuncisión. Hay cosas que son lícitas, ¿sí? Cristian, ir al cine un día viernes, 8:30 de la tarde, ¿me es lícito? Sí, te es lícito. ¿Me voy a ir al infierno? No. ¿Me conviene? No. Cristian, ¿puedo ministrar a alguien ahí, tocarle el alma? ¿Me es lícito? Te es lícito. ¿Voy a ir al infierno por eso? No. ¿Me conviene? Tampoco. Identifiquemos lo que es prepucio para cortarlo, porque hay cosas ahí que sí, que me son lícitas, pero yo ya no puedo vivir en lo lícito, sino de que yo para llegar a la perfección, gracias a ese pacto con Dios, voy a tener que ¿qué? Que identificar lo que me conviene y lo que no, porque hay cosas que ya no me van a convenir en mi vida, amistades, costumbres, mala administración del tiempo, ¿sí? Entonces, todo eso nosotros lo debemos identificar. ¿Para qué? Para que identifiquemos el prepucio e ir en la intimidad con un padre y decirle, sáqueme el prepucio, porque si no yo no puedo pretender tener pacto con ustedes si antes no he tenido pacto con Dios. Porque uno le puede decir, papá, papá, mamá, mamá. No, si eso es fácil decirlo. Si hasta yo puedo decirle al hermano papá o mamá a la hermana, porque es fácil decirlo, es una palabra. Pero yo tengo que dejarme quitar, como dice el pastor, el prepucio. Porque es algo que está ahí, pero no ¿qué? No conviene. Amén. Entonces dice, volviendo a Génesis 17:7, dice, porque hay una cosa que hay que entender. Amén. Dice Génesis 17:7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El pacto tiene que ser perpetuo. ¿Y qué es perpetuo? ¿Lo sabe? Mucha gente dice pacto perpetuo hasta la eternidad. No, pero perpetuo es mientras se vive. Amén. Pacto matrimonial, muchas veces el marido se convierte en ambos y uno se va para atrás. Amén. No, tienes que esperar a que muera físicamente para poder separarte. Pero si uno de las dos partes muere, el pacto queda libre. Amén. ¿Me explico? Si uno de las dos partes muere, el pacto queda libre. La otra persona queda libre. Amén. Pero, ¿qué tipo de muerte estamos hablando? ¿La física? Si esa no le importa a Dios. Si esto es simplemente un cascarón. Si esto se queda aquí, a Dios no le importa lo que se quede aquí. A Dios le importa lo que vaya a ir para allá. Y eso es lo espiritual. Por eso, ¿qué pasa? Que el pacto tiene que ser perpetuo. Mientras uno viva. ¿Amén? ¿Me explico? Dígame amén algunas veces. Porque si no yo... amén, aleluyita, levánteme la manita. Amén. Esta es una pequeña introducción, ¿sí? De la genética. En Génesis 17:5 identificamos algo que cuando hacemos pacto ocurre algo, ¿sí? En el 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Cuando yo hago pacto, va a pasar algo. Y ese pacto va a hacer que mi nombre cambie. Y nombre identificamos que es propósito, ¿sí? Entonces, cuando yo pacto con Dios y pacto con una paternidad, mi nombre cambia. Amén. Pero usted va a entender de que Abraham, lo único que cambia es una letrita, ¿no? Que es la H.
a Abraham. ¿Y por qué Dios pone la H? Y una A también. Pero ahí hay una H. ¿Por qué? La H es la importante. La H es la letra del Espíritu Santo. Porque en el alfabeto hebreo es la letra del Espíritu Santo. Entonces, ya no será tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham con la H. Sello del Espíritu Santo. ¡Pah! Ahí. ¿Por qué? Porque has hecho pacto conmigo. ¿Comprendes? Entonces la H es importante que esté en mi propósito. Yo no puedo pretender ir por ahí predicando, oyendo por ahí, si la H no está en mi vida. Si no está el sello del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo voy a recibir ese sello, Cristian? ¿Hablando en lenguas? No, eso no es. Es cuando yo pacte, ahí me viene la H. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a ir rápidamente. Muy poco crono, siempre. Amén. Amén. Vamos a explicarlo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque quiero que usted sepa de que no es que se haya quedado en el Antiguo, sino que también en el Nuevo también hay, y por lo tanto sigue vigente, ¿sí? Amén. Mateo 16:13. Lo vamos a leer del tirón. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Verso 15, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y en el verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí. ¿No? Porque ahí va a edificar la iglesia, todo eso. Sí, sí. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Vamos a explicar esto, ¿sí? Jesús, ¿por qué pregunta: ¿quién decís que soy yo? Él no sabía quién era él. Él sí sabía quién era, ¿no? Si es Jesucristo. ¿Cómo no saber quién era Jesús? ¿Por qué lo pregunta entonces? Para ver a quién se le había revelado. Amén. Él pregunta: ¿quién decís que soy yo? Porque él primero pregunta la crítica social. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ahí todos saltan. Yo me imagino ahí todos los 12. Pues uno dice esto, otro dice, uno Juan el Bautista, y saltaba el otro. No, otro Elías, porque se sabían la crítica social. Pero cuando pregunta a Jesús: ¿quién dicen que soy yo? Silencio total. Ya ahí nadie sabía. La crítica social se la sabían. ¿Qué dicen de esta casa? Pues de esta casa dicen lo otro. ¿Qué dicen de los pastores? Pues de los pastores han dicho esto, lo otro. ¿Y quién decís que son ellos? Cri, 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 cri. Suenan los grillitos, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y todo el mundo en silencio. Pero salta alguien, ¿no? Y Dios le bendiga. ¿Quién salta? Pedro. Y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Amén. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué ha habido ahí? ¿Un qué? De nombre. Y cuando uno pactaba, como pasó con Abraham, ¿qué pasaba? Entonces, cuando hay un pacto, se cambia ¿de qué? De nombre. Y aquí hay un cambio de nombre. Amén. Pero ¿por qué ocurre este cambio? ¿Qué activa el pacto? ¿Alguien lo sabe? Dígalo sin miedo. El reconocimiento mutuo. Amén. El reconocimiento mutuo hace que se active el pacto. Cristian, ¿eso qué es? ¿No? Como diría aquí en Sevilla, ¿eso qué es? ¿No? ¿Qué es eso, Cristian? ¿Qué es el reconocimiento mutuo? Especifiquémoslo, ¿sí? Pedro le dice: tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces, porque Pedro le dijo eso, ya Jesús le puede decir: pues yo te digo que tú eres Pedro. Hay un cambio ahí, ¿sí? Yo ese día me llamó mucho la atención de los 3 nombres de Pedro. Y es muy tremendo porque son los 3 niveles. Cuando Jesús conoce a Pedro, le dice:
yo te digo, Simón, hijo de Jonás, que tú te vas a llamar Cefas. Ujú. Y Cefas significa roca. Pero Pedro significa piedra de una roca. Entonces está Simón, Pedro y Cefas. La consumación de lo que iba a ser Pedro. ¿Me explico? Pero Jonás significaba, ¿qué significa Jonás? Junco, ¿sí? Que se deja llevar por las aguas. Que viene un problema, ay. Que viene un terremoto, ay. Que hoy he discutido con mi marido, ay, no voy al culto. Que el hermanito me ha mirado mal al llegar ahí a la iglesia, ay, ya no voy, ¿no? Junco, la pastora no me ha saludado, ay, no me gustan las gafas del hermanito Cristian, ay, ¿no? Entonces, tantas cosas, ¿no? Entonces, no podemos ser junco, ¿sí? Que nos dejamos llevar por, las corrientes. Tenemos que ser como Pedro, una roca, amén, dura que nada la va a mover. Pero no aspiremos tan solo a ser Pedro, sino tenemos que llegar a ser Cefas, ¿sí? Que es la roca ya, o sea, ya formando parte de la roca. ¿Y la roca quién es? Cristo. Yo tengo que aspirar a ser una roca, porque dice la palabra de que roca es Cristo. Entonces yo debo aspirar a ser como Cristo, porque esa es la estatura del varón perfecto, y yo tengo que, ¿qué? Que aspirar a eso. Amén. Entonces ahí hay algo, ¿sí? Entonces le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Entonces, ¿pero la roca qué es? Es Cristo, pero también es el reconocimiento mutuo, porque en el reconocimiento mutuo se va a edificar la iglesia. Porque si no hay reconocimiento mutuo, vamos a jugar al evangelio. Y jugando al evangelio no se puede jugar al evangelio. ¿Amén? Porque si jugamos al evangelio, porque muchas veces hemos aspirado a ser salvos, pero no se trata de ser salvos, sino se trata de yo llegar a la casa del Padre y que el Padre me haga, ok, todo bien. Porque qué palo que yo vaya a la casa del Padre todo contento, soy salvo, bien. Y el Padre me diga, no. Y que yo tenga que volver acá, a la tierra, después de haberle visto cara a cara. Qué palo, ¿no? Volver ahí todo contento, soy salvo, bien, pegando brincos ahí mientras voy al cielo. Y luego que me encuentre al mismo Padre, porque no va a haber un porterito. Ahí ya va a ser cara a cara con el Padre. Y Él me diga, no te conozco. Porque para que Dios me conozca, necesito pacto. ¿Por qué? Porque me da la H. Y el Espíritu Santo es la H. Y dice en la palabra que el Espíritu Santo da testimonio de nosotros. ¿Ante quién? Ante el Padre. Amén. Entonces dice que va a edificar, ¿sí?, la iglesia sobre la roca. Amén. Pero la roca entendemos de que es reconocimiento mutuo. Cristian, ¿por qué lo dices? ¿Porque te lo has inventado? No. A ver, vamos a ir a Éxodo 4, 24 y 25. Primero lo vamos a leer en la Reina Valera. Amén. 4, 24 y 25 de Éxodo, ¿sí? Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés, ¿sí? Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el ¿qué? El prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Amén. Qué confuso un poquito, ¿no? Pero vamos a leerlo en la versión BLS, porque en la versión BLS usted va a entender lo que hizo Séfora. Amén. Un poquito fuerte la versión BLS, pero para que entiendan. ¿Ya está en la BLS? En el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvo en un lugar para pasar la noche. Ahí Dios estuvo a punto de quitarle la vida a un cabrito. ¿Qué dice ahí? ¿A quién? ¿A quién quería quitarle la vida? Dios mismo, no era Satanás, ¿sí? Verso 25, pero Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo. Luego con el pedazo de piel que le cortó le tocó los genitales a Moisés y le dijo, con la sangre de mi hijo quedas protegido. Cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés. ¿Satanás quería matar a Moisés? ¿Era quién? Dios mismo. Porque yo no puedo pretender ir a liberar a Egipto, hacer la obra, si yo no tengo pacto, si yo no estoy circuncidado. Amén. Entonces,
este es el caso. Moisés va, contentísimo. Yo no estoy circuncidado, tengo lo sobrante en mi vida, hay cosas que aún no he cortado, pero yo voy a ir a liberar a Egipto. Da igual, Dios es amor, ¿no? Entonces yo voy ahí, estoy ahí yendo de camino a Egipto, pero Dios no puede saltarse su ley. Le tiene que salir al encuentro. Usted sabe lo duro que es a una obra, ir a cualquier cosa, y que Dios mismo me salga al encuentro. No para darme 2 palmitas en la espalda diciendo, buen siervo y fiel, sino para matarme. Simplemente porque no tengo, porque no he sido circuncidado. Entonces, yo no puedo pretender ir de rositas a liberar Egipto si yo no tengo pacto, porque si no Dios mismo viene y, ¿sí? Él mismo. Porque Él dice, yo no voy a dejar que mi hijo muera en las manos de Egipto. Prefiero que muera en mis manos. ¿Sí? Porque ese es el amor del Padre. Pero como nos explicaba la pastora, no es un amor ñoño de Papá Noel. ¿Sí? De quiero esto, toma el regalito. Quiero lo otro, toma el regalito. Dame esto, pum, pum. ¿No? Entonces, eso, así no es Dios, ¿no? Porque la palabra nos lo dice, ¿sí? La palabra cuchillo, o en la Reina Valera, pedernal afilado, pedernal, ¿sí? Viene del hebreo tesur. ¿Sabe lo que significa tesur? Roca. Sobre esta roca edificaré la iglesia. Sobre un tesur edificaré la iglesia. Sobre un pedernal afilado edificaré la iglesia. ¿Pero por qué sobre un pedernal afilado? Porque el pedernal afilado, el cuchillo, va a ser el que va a hacer el pacto. Entonces Dios no puede edificar la iglesia si no hay qué. Entonces tenemos que tener pacto. Y también en los matrimonios, ¿no? Yo no quiero ser Esteban, tampoco me voy a meter ahí. Yo entenderán, no estoy casado aún, ¿no? Pero también en los matrimonios debe haber un pacto. ¿Sí? Que ya luego lo vamos a explicar un poquito también. No se puede romper, ¿eh? A no ser que haya muerte. ¿No? Entonces, entendemos entonces de que cuando Séfora le corta el prepucio a su hijo y le dice, con el prepucio del hijo, va y toca los genitales de Moisés y le dice, con la sangre de mi hijo quedas protegido, ¿sí? Pero eso es una finta, es una apariencia, ¿sí? Van a haber muchas personas que van a venir aquí y digan, papá, mamá, padre, madre, los pastores, uy, la paternidad, qué guay, tal y cual, ¿no? Uy, qué lindo la paternidad, uy, en esta casa se respira alegría, ¿no? Compañerismo, y que a lo mejor el pacto simplemente sea de la sangre de otro, pero no de mi sangre. ¿Y eso qué ocasiona? Que yo tenga aparentemente un pacto va a ser de que yo libere a Egipto, pero va a ser que yo no los introduzca en la tierra prometida. Pero si es mi propia sangre, yo voy a Egipto, los libero y los meto a la tierra prometida. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida, Cristian? Bueno, por muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es porque él nunca se circuncidó, porque no hay ni una, o corríjanme, ¿no? Pero no hay ni una escritura, ni un verso bíblico que diga, y Moisés tal día se circuncidó. No lo hay. Porque si lo hubiese hecho, hubiese sido digno de resaltar. Lo hubiese resaltado Dios. Porque hubiese dicho, gloria a Dios, por fin el cabezón de Moisés se circuncidó. Se circuncidó tal día, en tal monte. Por eso también muy importante, gracias pastor. Importante circuncidarse en un inicio, porque se circuncidaba a los 8 días. 8 es figura de inicio. Si yo no me circuncido en mi inicio, circuncidar a un viejo, ¿usted se imagina? Es más fácil circuncidar a un bebé que circuncidar a un bebé peludo grande. No es lo mismo. Amén. No es lo mismo, ¿sí? Amén. Entonces, amén. Amén. Sí. Dice, vamos a ir ahora a 1 de Pedro 3:7. Amén. 1 de Pedro 3:7. Quiero explicar algo también. Estamos hablando del pacto, amén. Sí, Reina Valera. 1 de Pedro 3:7, ¿sí? Vosotros, maridos,
igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Vosotros maridos, diga usted yo, ¿no? También las mujeres, yo, uy, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, diga iglesia, como a vaso más frágil. Nosotros tenemos que ser maridos de la iglesia. ¿Cuántos lo saben? No importa el sexo ahí, ¿no? Una mujer también puede ser marido de la iglesia, como un hombre puede ser esposa de Cristo. No hay sexo ahí, no tenga vergüenza las mujeres de decir, sí, yo soy marido de la iglesia, y cuando alguna vez pregunten, ¿quién es esposa de Cristo? Los hombres con la mano, ya ni de dinosaurios, sino de amantes religiosos así, ni alzan la mano, sino están así. Entonces, levante la mano, sí, yo soy esposa de Cristo, amén y aleluya, porque a eso aspiramos, ¿sí? Pero dice, vosotros maridos, diga yo, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la iglesia como a vaso más frágil. Amén. Pero ahí lo hemos interpretado mal, el vaso más frágil, porque lo leemos y lo trasladamos al 2015, porque creemos que el vaso que se refería Pablo, dice que la iglesia, ¿sí? Vaso es copa, ¿sí? Y la copa es pacto. Si usted mira en el original, vaso significa copa. Y la copa es pacto, es señal del pacto, ¿sí? Entonces decía, como a pacto frágil. Pero la fragilidad que quería explicarnos Pablo, perdón, Pedro, porque estamos en Pedro, ¿sí? La fragilidad que se refería Pedro a la iglesia era muy profunda, porque la trasladamos al 2015. Claro, yo cojo esta copa, la tiro y ¿qué pasa? Porque ¿de qué material está hecho? Ya aprovecho y veo. Amén. ¿De qué está hecho la copa esta? ¿Y de qué mayormente están hechas las copas? Y es frágil el cristal. Pero en esa época, ¿de qué eran las copas? ¿De cristal? Había 4 materiales para hacer las copas, ¿sí? Y había 2 tipos de copas regias que se le daba a los reyes, de oro y de plata. Una copa común era la de bronce y la de barro. Amén. Si Pedro está hablando de la iglesia, no puede estar utilizando una estatura de copa muy ¿qué? Muy baja, ¿no? Para la iglesia no va a utilizar el barro o el cobre. ¿Qué utilizaría? La de oro o la de plata, la de un rey. Amén. Pero si ahora yo tengo una copa de oro o de plata y la tiro al suelo, ¿se rompe? Entonces, ¿a qué fragilidad se estaba refiriendo Pedro? A una más profunda, porque ahí la copa no era de cristal, la copa era de oro o de plata. Entonces, si no, ya no entendemos de que, ay, sí, claro, porque si se te cae, se te rompe. No, porque si a mí se me cae una copa de metal o de oro, no se rompe. Pero la fragilidad que estaba hablando ahí era una fragilidad espiritual del pacto. Porque el pacto es muy, pero muy frágil en las 3 áreas. En las 3. En el matrimonio también. ¿Y qué hace el enemigo? Que como ve de que el pacto es frágil, lo intenta romper, pero no romper como nosotros entendemos de que va a ser ¡pum! Y ¡pa! Se va a caer. Sino de que va a atacar, ¿sí?, la base del pacto. ¿Amén? ¿Me explico? Entonces la fragilidad no era por el material, sino la fragilidad a la que se refería Pedro. ¿Por qué era? Porque él lo veía en el mundo espiritual. Él decía, la iglesia es un pacto frágil, pero no por el material, no por esto, porque esto, yo si hago así, no se va a romper, pero se refiere a una fragilidad de hijo a padre. Y eso está roto, porque hoy en día usted ve la juventud y ¿cómo está? Rebelde hacia los padres, porque antiguamente Satanás lo intentó con los ancianos, lo intentó con los adultos y ahora lo intenta hasta con los niños, para que cuando crezcan rebeldes a los padres
Y ahí se crea la fragilidad de la copa que habla de la iglesia y se rompa. Entonces no se trataba de algo material, sino se trataba de ¿qué? De una fragilidad espiritual. Amén. Entonces entendiendo de que el pacto es una copa, y ya vamos a estar finalizando, ¿sí? Amén. El honor, ¿sí? Honra, porque en otras versiones dice honra, dando honra a la iglesia como algo frágil, ¿sí? Porque la iglesia, al ser mujer, hay que darle detallitos, porque un varón no puede darle nunca un detalle a una mujer. Tiene que darle detalles. A las mujeres que hay acá, ¿les gusta que los esposos le den detalles? ¡Qué caro! Tendrían que verle las caras. Se han quedado... No, sí. Claro. ¿Les gusta que le den detallitos, no? Claro, un collar, un tacón, ¿no? Un tacón, un estuche de maquillaje. ¿No les gusta eso? ¿O me equivoco? La mujer es un misterio, papá, ¿veo? No, hay que descifrarla porque las caritas las tenemos que descifrar, ¿no? Una copa hay que llenarla de algo. Amén. Hay que llenarla. ¿Amén? La copa sí, para que tenga más fuerza hay que darle honra, honor, tributándole honra, en otra versión dice. Pero la copa hay que llenarla de algo. Amén. A ver, un momentito. Amén. Sí, vale. La copa hay que llenarla de algo. Mateo 26, 28. No. Lucas 22, 20, perdón. Ahí lo explico un poquito mejor. Lucas 22, 20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. La copa hay que llenarla ¿de qué? ¿De qué dice ahí Cristo? Obviamente él tenía vino, ¿no? Pero él representa eso como algo. La sangre. La copa, ¿de qué hay que llenarla? Y ya ahí hacemos, porque un pacto es entre dos personas, ¿sí? La copa hay que llenarla de sangre. ¿Sí? Cristian, ¿a cortarnos las venas? No. Sangre como finanza, vida, esfuerzo, hay que llenarla. Pero ahora la gente ha acostumbrado a algo. En el pacto con Dios, Cristo llena la copa y está su sangre. Pero en una copa tiene que haber dos tipos de sangre. Porque el pacto es de una persona nada más. ¿De cuánto es? Las dos partes tienen que dar sangre. Cristo ya dio su sangre por la copa. ¿A quién le toca ahora? A nosotros. Muchas veces damos la sangre. ¿Damos la sangre o no? No responde. ¿Sí? Finanza, vida, esfuerzo, tiempo. ¿Sí? ¿Por qué la mujer del flujo de sangre, esa mujer que nos hace tanta gracia, tenía el flujo de sangre? Era una mujer derrochadora de dinero porque la sangre, la finanza, la derramaba en tierra, en lo terrenal. Pero a la hora de ponerlo en el altar, no lo ponía. Entonces eso se reflejaba en lo natural. Y por eso tenía el flujo de sangre 12 años, ¿sí? Entonces la copa hay que llenarla de sangre. En dos partes. Jesús ya la puso, nos toca a nosotros. Y yo doy fe de algo. Ellos ya la pusieron. Yo doy fe de eso. Que ellos han puesto su sangre, su vida, su esfuerzo. Los pastores con esta casa han dado su sangre. Y yo sé que la mitad de la copa ya está llena. De la sangre de ellos. Del esfuerzo, de la vida. No les ha importado, bueno, si yo le contase. Pero ya la mitad de la copa está llena. Pero tiene que llenarse al completo. Porque si no se llena al completo, yo no puedo pretender levantarla. Tenemos que poner nuestra sangre en la copa. Porque si yo no pongo mi sangre en la copa, no puedo pretender levantar la copa.
Y esa es la consumación del pacto. Eso es decir, consumado es. Pero la sangre tiene que ser de ambas partes. En el matrimonio también. Porque en el matrimonio muchas veces uno solo da el esfuerzo, la sangre, la finanza, pero luego la otra parte está ahí rascándose la barriga y no puede ser. Porque el pacto tiene que ser mutuo, porque el pacto tiene que ser entre dos personas. Entonces, si es entre dos personas, ambas tienen que poner la sangre para que el matrimonio pueda llegar a otro nivel, pueda ser levantada la copa. Aquí también no podemos pretender que la iglesia llegue a otro nivel, o si yo no pongo sangre, si yo no pongo esfuerzo, si yo no pongo vida. Y no es por ellos, porque ellos la han puesto entera, porque la han llenado, porque yo y también la hermana llevamos mucho tiempo con ellos y no podemos decir lo contrario, no podemos decir, no, una vez, no. Nunca ha faltado el pan a esta casa, haya 300 como haya uno solo. Porque ellos han entendido que la sangre siempre tiene que estar en la copa. Entonces es nuestra, ¿cómo se dice? Ahora es nuestro turno de poner nuestra sangre. Cristian, duele mucho, claro. Pero por eso ya tendríamos que haber sido circuncidado, porque ya no me va a doler. Por eso en un inicio, como decía el pastor, es más fácil circuncidar que uno que lleva 40 años en el evangelio, porque ya es un viejonazo, un peludo, ¿sí? No, digan amén, aleluyita. Amén. Entonces llenemos la sangre. ¿Sabe algo bueno? Un padre nunca se aprovecha de la sangre de los hijos. Amén. Segunda de Samuel 23, 15 al 17. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, 23, 15. Amén. Amén. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo algo, verso 17, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Porque un padre nunca se va a aprovechar de la sangre de un hijo. Nunca. Nunca. Porque son padres. Amén. ¿Son padres? Uy, ¿son padres? Amén, son padres. Nunca se van a aprovechar de nuestra sangre. No tema entonces derramar la sangre en la copa. ¿Sí? En las 3 áreas. Jesús ya lo hizo, me toca a mí con la iglesia. Ellos ya lo hicieron, me tocan a mí con ellos. Y con la iglesia también. Si mi pareja, mi esposa ya lo hizo, me toca a mí. O viceversa. Si yo ya lo hice, le toca a mi mujer. ¿Me explico? Entonces identifiquemos prepucio. Porque si yo sigo teniendo el prepucio, no hay derramamiento de sangre. ¿Me estoy explicando? La copa se llena con la sangre de mi prepucio, porque la he cortado. Amén. 3 pactos. Amén. 3 pactos, ¿sí? Y ya para finalizar, qué pesadito el hermano Cristian. ¿Quién nos ayudará? ¿Quién nos ayudará a llenar la copa? ¿Quién sabe quién nos ayuda a llenar la copa? Amén. Porque claro, un padre la pone y nosotros la tenemos que poner, pero hay un versículo bíblico que me dice quién nos va a ayudar a llenar la copa. Génesis 40, 9 al 11. ¿Sí? Génesis 40, 9 al 11. Amén. A ver. Gloria a Dios. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, diga sueño profético, amén. Y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, diga yo,
nos vio el copero a nosotros, mire qué profético, nos vio a nosotros porque nosotros formamos parte de la vid verdadera, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y la exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Voy a volver a leer el verso 11, y que la copa de Faraón estaba en mi pie, en mi espalda, ¿qué pone ahí? En mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía. ¿Quién me va a exprimir a mí en la copa de Dios? La mano. ¿Qué es la mano? Yo no puedo pretender vaciar mi sangre si no están fluyendo los. Imposible. Eso va a ser un jiji jaja por vida. Por eso, cuando el panadero cuenta el sueño y cuenta del pan, dice de que él como panadero, que no debía, dice que le daba pastelitos al faraón, ¿sí? Pastelito es una palabra que te va a encantar, ¿no? Tú vas a tener finanzas de por vida, tal y cual, y motivacional todo, y no, los 3 pasos para ser feliz, 7 pasos para llegar a ser próspero, todo pasos, y ningún paso dan al final, ¿sí? Recetas, ¿sí? El paso para un matrimonio guay, ¿no? Cómo ser un joven marchoso en 7 pasos, cómo ser un joven cristiano guay en 7 pasos. Y eso es un pastelito, ¿sí? Yo me lo voy a comer, me va a gustar, pero no me va a hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que es más fácil que me den pastelito a que yo como uva, como parte de un racimo, venga a la mano y ¿qué? Y me exprima en la copa. Pero aquí no se está refiriendo a una vendimia, sino se está refiriendo porque dice de que denle un poquito más arriba, ahí. Y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba, me están llamando y no voy a contestar, ¿sí? Y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, ¿viniendo a qué? Sus racimos de uva. Dice maduro. ¿Y los que se van con Dios quiénes son? Los maduros, la primicia. Pero hay un proceso. Que venga la mano, ¿y qué? ¿Estamos en el tiempo de apretarse? ¿Sí? Tenemos un tiempo largo, ¿no? Para poder apretarnos. Amén. No vaya a ser que en 3 años y medio nos aprieten, porque cuando hay menos tiempo se hace todo más deprisa y más fuerte, como nos comentaba la pastora, que muchas veces dice, Dios, haz que esta prueba pase rápido. Entonces Dios lo que hace, vale, para que se cueza más rápido, voy a subir la temperatura. Y todo, claro. Entonces, ¿por qué? Porque cuando todo es más rápido, todo es con mucha más fuerza e intensidad. Entonces, aprovechemos de que tenemos un tiempo ya no muy largo, ¿sí? Para ser exprimidos, a que en los 3 años y medio, cuando ya Jesucristo haya venido a por la novia, en los 3 años y medio ese exprimir ya no va a ser con la mano, porque dice de que lo van a llevar al, ¿cómo se llama? Donde exprimen las uvas, el lagar, y el lagar no se hace con la mano, sino ¿con qué se hace? Yo quiero que me exprima la mano y no que me pisotee un pie, por Dios. Hay un cambio ahí de diferencia, ¿sí? Entonces, yo quiero ser exprimido por la mano, no sé usted, ¿sí? Pero yo quiero ser exprimido por la mano, amén. Entonces, pacto, amén. Diga pacto, ¿sí? Entonces, el primer paso va a ser el reconocimiento mutuo, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque cuando iniciamos un pacto, yo me convierto en hijo, amén, porque yo he reconocido, ustedes son mis padres, pues te decimos que tú eres hijo, ¿no? Pero al ser hijo, yo ya tengo, ¿cómo se llama? Privilegio, se puede decir, de sentarme a la mesa, ¿sí? Entonces, expliquemos los procesos. Yo me siento a la mesa, me dan mi copa, me la llenan, yo la lleno, y el último proceso es levantar la copa llena. Amén. Entonces vemos ya muchos versículos que hablan de la copa. Mi copa está rebosando, tal y cual. Pero claro, está rebosando porque la mano ahí, ay.
Ah, porque muchos leen, ¡ay, aleluya, Padre! Mi copa está rebosando, amén, de bendición. Claro, pero para que esté rebosando, más duro el apretón. Entonces, muchas veces hay personas que con la palabra se ofenden. Uy, me la ha teledirigido el pastor, ¿no? El pastor, y uno qué se imaginará, ¿no? Que el pastor estaba así sobándose las manos diciendo, hoy la prédica del viernes la voy a dar para fulanito, ¿no? ¿Qué pensará la gente, no? Entonces, uy, me la ha teledirigido a mí, tal y cual, y se ofende, pero no entiende que a lo mejor el pastor, yo creo que es que no, es que, vamos, doy fe, no piensa en eso, y no entiende de que el dolor que siente es la espada atravesándole, o en este caso, la mano exprimiéndole. Porque muchas veces, Señor, atraviésame con tu espada. Va a doler, no va a ser un jajajaja mientras me la están atravesando. Va a doler. Pero mucha gente piensa de que, Señor, atraviésame con tu espada para que mi espíritu se separe de mi alma. Señor, exprímeme en tu mano. Pero no entienden que el proceso va a doler. Amén. Entonces, veámoslo de las dos partes. Amén. Bueno, yo ya aquí no baja más mi Word. Entonces, ya está. Amén. Entonces, denle un fuerte aplauso a Dios. Amén. A Él, sí. Estaba compartiendo Cristian, ¿verdad? Que está en Lucas 2:35. Verá lo que dice. Tremenda la palabra, ¿no? Sí, adelante. Gloria a Dios. Bueno, yo no quiero añadir más porque ha estado muy bien la palabra, muy completa, muy clara y muy directa, ¿verdad? Así que, pero bueno, este versículo, porque él lo estaba diciendo y yo se lo iba a decir, pero ya él terminó. Dice, una espada traspasará tu misma alma. Mire lo que le está profetizando Simeón a María, iba a decir la Virgen, a María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús, ¿verdad? Le dice, una espada traspasará tu misma alma. O sea, no le estaba citando un camino de rosas, le iba a doler y la iba a ser traspasada. Una espada, ¿qué es la espada? La palabra de Dios. Entonces, como decía Cristian, el ser traspasado nos va a doler un poco, nos va a doler, tiene que doler algo. Es lo mismo que cuando a alguien le cortaban el prepucio, le dolía. Y luego tenía que estar un tiempo para sanarse. O sea, cuando Josué circuncidó, nada menos que a todo el pueblo de Israel, todos los varones los circuncidó Josué. Imagínense qué trabajito, ¿no? Pone un montón de hombres ahí en fila, venga, vayan pasando, venga, uno, pum, otro, ay, otro, imagínense. Los circuncidó a todos, los circuncidó un padre, porque la circuncisión es algo privado, no es para hacerlo delante del público, ¿verdad? La circuncisión es privada, en el espíritu es lo mismo, por eso existen los padres del alma, por eso existe ese pacto, porque esa persona viene a su padre en intimidad y ahí le corta el prepucio. No lo hace enfrente de la congregación, ¿verdad? Y luego tiene que ser sanada. ¿Por qué tiene que ser sanada? Porque le ha dolido, porque le ha herido, ¿verdad? Qué tremendo, pero ahí se derrama. Mire, la primera sangre que derrama Jesús es a los 8 días, cuando le circuncidan a Jesús su prepucio. Esa es la primera sangre que Jesús derrama. Y esa no se le da importancia, pero esa es la más importante. Claro, que las otras 6, porque Jesús derramó su sangre 7 veces en toda su vida. La más importante, la primera. Porque sin la primera, las otras no hubieran tenido validez. Tenía que ser circuncidado al 8º día y cumplir toda la ley. Amén. Póngase de pie, terminamos. Gloria a Dios. Tremenda la palabra, de verdad que estoy orgulloso del siervo. Así que doy gracias al Señor.